Hablaremos acerca de dos épocas importantes en la historia del arte. El arte medieval y el arte renacentista. Este primero, el arte medieval, sabemos que es esencialmente religioso, tiene su origen en la herencia romana, bárbara y cristiana primitiva, para luego adoptar un carácter propio. Esta época la dividimos en dos partes, la románica y la gótica. La románica se caracteriza por tener un estilo rural. Su nombre se debe a que se basa en gran parte en el arte de los primeros cristianos en Roma. Por su parte, el arte gótico se origina en las ciudades y lleva su nombre debido a su carácter primitivo. El románico tiene su auge en los periodos comprendidos entre el siglo XI y XII y el periodo gótico entre el siglo XII y XV. Su principal característica sería rendir culto u ofrenda hacia Dios, consiguiendo así su gracia o indulgencia. Todo esto en el arte medieval. Bueno, hablando específicamente de los periodos en los que se dividía tenemos al románico, donde la población europea se acrecienta a un elevado ritmo, entonces la Iglesia alcanza su mayor prestigio y poder, debido también a que era considerada la única institución bien organizada y jerarquizada, y debido también a este incremento de la población, se construyen templos más grandes debido pues al incremento de los fieles. También tenemos la reforma de los monasterios. La arquitectura, se hizo más evidente en la construcción de templos, iglesias, monasterios de gran magnitud, firmes y macizos, esto para evitar su destrucción y deterioro con el tiempo. Se caracterizaba por sus muros y contrafuertes. La escultura se basa en la iconografía de la Biblia, donde nace la Biblia en la piedra, debido a que la mayoría de los habitantes eran analfabetos y aún así se necesitaba inculcar lo sagrado. En lo que respecta a la pintura, esta tiende a tener influencia bizantina debido a la ubicación de Cristo Pantocrátor en el ábside principal del templo. En ella predomina el dibujo, el contorno de las siluetas, la utilización de colores planos sin mezclar, la carencia de profundidad y ausencia de volumen en las figuras. Si comenzamos a hablar del periodo gótico, es importante decir que aquí tenemos la prolongación del cristianismo, la construcción de la iglesia abacial de San Dionisio, la construcción de la catedral de Notre Dame en París y la construcción de la catedral Chartres. En cuanto a su arquitectura de este periodo, se construyeron edificaciones altas con sentido simbólico, entre las que se destaca la catedral. Se incluye la bóveda de crucería, la cual está formada por dos arcos cruzados diagonalmente, los arbotantes y el arco apuntado, el arco ojival y la liberación de los muros, lo que permitió la colocación de vitrales. En la escultura gótica prevalece el realismo, dado que a los escultores, estos buscaban dar una caracterización real a los personajes retratados, como lo eran los ángeles, santos y figuras bíblicas. Esto se lograba, o más bien lograban, dar un movimiento y naturalidad a estas piezas. En la pintura destacan vitrales, frescos y paneles que cumplían fidelidad a los episodios de la historia sagrada, prevaleciendo el culto a Dios. Posteriormente se introducen algunas características como la búsqueda del realismo, expresiones emotivas y la diversidad de la paleta de colores. Ahora pasamos a otra época, como lo es la renacentista. El arte del Renacimiento se dio en Europa durante los siglos XIV, XV y XVI, y es aquel que toma conciencia del individuo, respetando siempre los modelos clásicos y enfocándose en el hombre y en sus actos. Esta época tiene origen en la ciudad de Florencia como resultado de una progresiva apertura de las ciudades al comercio. Entonces surgen los burgueses, los cuales invertían gran parte de su dinero en arte. Por esta razón, los artistas de la época dejaron el servicio exclusivo de Dios para darle paso a la observación de la naturaleza y el hombre. Así es como la historia del arte del Renacimiento se fundamenta en el humanismo, que fue un movimiento organizado por artistas e intelectuales de la época. Aquí tenemos que la pintura clásica volvió a recuperarse,
se le dio importancia a la cultura romana y griega, se da efectivamente el antropocentrismo, tenemos la búsqueda de la simetría, la belleza y la perspectiva como primer lugar, y bueno, se daba importancia a la proporción del cuerpo humano, y esta era el pilar de las estructuras. Si hablamos de arquitectura, bueno, las esculturas romanas y griegas empezaron a elaborarse siempre preocupándose por la perfección y equilibrio correcto. Aquí se utilizaban columnas y pilastras, además de los arcos de medio punto. El frontón griego volvió a tomar importancia, al igual que las cúpulas. En la escultura, bueno, se le dio especial importancia a las correctas proporciones y buscaron una visión nueva que se basaba en la belleza de los cuerpos al desnudo para representar diferentes pasiones ocultas. Por último, hablando de la pintura renacentista era muy similar a la pintura romana. Tenemos obras tridimensionales que involucraban el volumen, color y luz. La principal visión de la pintura renacentista era el lineal y aérea, y la técnica que utilizaron principalmente fue la pintura al óleo. Bien, hablando o ya habiendo conocido estas dos épocas de la historia, sabemos que el medioevo suponía más de 1000 años de historia artística, en la cual el arte significaba específicamente la ofrenda a Dios. Existió una conexión entre lo sobrenatural y lo humano, y también, bueno, el reconocimiento a todo lo espiritual. Y en el Renacimiento tenemos que fue la época de la ruptura con la Edad Media. Esta fue una época radiante y abundante en lo que a arte se refiere.